Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es como una espada cortante que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y lo más íntimo de nuestro ser. Y te rogamos, Señor, que nos des un corazón entendido para que podamos poner manos a la obra de aquello que tú hables a nuestra vida. Señala las cosas que necesitamos cambiar, aquellas que necesitamos hacer y aquellas que necesitamos erradicar de nuestra vida. Señor, guíanos a través de tu palabra, que tu palabra que es viva pueda dar fruto en nuestra vida para la gloria de tu santo y bendito nombre, y en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Podemos tomar nuestro lugar. Muy bien. Este pasaje tiene cierta complejidad en algunos momentos, sobre todo la última parte, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor. El verso 1 dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí lo que podemos ver es que va a exhortar Pedro más a las mujeres que a los hombres. Ya el apóstol Pablo lo había hecho en Efesios capítulo 5, pero allí había tomado más tiempo hacia los hombres y menos hacia las mujeres. Pedro lo va a hacer a la inversa, pero porque Pedro ve una necesidad, ve una circunstancia de vida que se estaba teniendo, y entonces quiere que de alguna manera se pongan cartas en el asunto. Fíjese, el verso 1 nos dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Esta es una cuestión que en nuestros tiempos puede ser chocante. De hecho, el feminismo diría que esto es machismo, que la mujer no se tiene que someter a nadie, ni menos a un hombre. Pero la sujeción aquí es una sujeción voluntaria. Si usted se da cuenta, el apóstol Pedro no está mandando, no está dando un mandamiento, sino está de alguna manera dando una sugerencia a las mujeres para que de alguna forma ellas puedan tener una vida mejor. Siempre la palabra quiere que nosotros tengamos una vida correcta, y entonces nos indica las deficiencias para que trabajemos en ellas. Dice: estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y esto se llama testimonio. ¿Sabe? Muchas veces las mujeres tienen que dar testimonio de su fe. Ahora, dar testimonio no quiere decir predicarle al marido. No quiere decirle: si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No es decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, sino tiene que ser en la conducta. ¿Sabe? Si usted es cristiana y le sirve de malas a su marido, si usted es cristiana y le contesta a su marido, si usted es cristiana y no hace lo que su marido le pide porque no le está pidiendo nada inadecuado, porque aquí la pauta es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si su marido le pide hacer algo incorrecto, usted obviamente puede decir: eso no. Pero en las cosas de lo cotidiano podemos decirle sí. ¿Sabe? Muchas veces empezamos a contar las cosas que hacemos. Que el quehacer, que la ropa, que los niños, que esto, que el otro, y pensamos que el otro no hace nada, ¿verdad? Y decimos: yo hago todo, yo esto, yo lo otro, y empieza a haber de alguna manera una competencia para ver quién hace más o quién hace menos.
Y esto trae discordia en la vida. ¿Sabe? Hay algo que se llaman roles. Y no son los roles de canela, son las cosas que debemos hacer, las cuales Dios nos preparó. La mujer la hizo de una manera y al hombre lo hizo de otra manera. Físicamente, la mujer es el sexo débil, no mentalmente, no en incapacidad intelectual. La mujer es inteligente, mucho más en ciertos momentos. Sin embargo, hay cosas que la mujer está hecha para hacer. Por ejemplo, el hombre no puede dar hijos, no se puede embarazar. Aunque la ciencia quiera tergiversar el plan y la voluntad de Dios y quiera, no puede. Porque no tiene el cuerpo que tiene la mujer, no tiene las características. Y Dios lo hizo todo hermoso y en su tiempo. ¿Sabe? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Sabe? Una de las cosas que a veces uno no comprende, pero la mujer tiene gran importancia o la mayor importancia en el ámbito familiar. Es decir, ella es la que pone el ambiente. Si por ejemplo llega el marido y llegó a una hora más tarde, se puede dialogar. Si estabas preocupada, si estabas temerosa, si estabas pensando cosas malas, vas y le preguntas. No llegas y lo confrontas, ¿qué hora son estas de llegar? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué es esto? Oye, si yo llegara más tarde y esto y aquello, y empieza uno la discusión, cuando en realidad podemos preguntar. Me tenías preocupada. Ah, mira, pasó esto, pasó aquello, y te va a decir, ¿no? Pero de alguna forma tenemos que pensar que nuestra conducta como cristianos habla más que nuestras palabras. Y yo puedo estar cantando salmos e himnos y tener una mala actitud. ¿Qué dice? No, mejor mejora tu actitud y no cantes. Mejor no leas la Biblia, pero ten una buena actitud, ten un buen carácter. ¿Sabe? De eso está hablando el apóstol, que de alguna manera el testimonio de las mujeres es fundamental para que los maridos puedan ver un cambio real, no una religión, porque a veces lo que mostramos es religión, somos religiosos, hemos cambiado de una religión a otra, hemos cambiado de una versión de la Biblia a otra, hemos cambiado de un templo a otro, pero seguimos siendo las mismas personas y eso no afecta al marido, al contrario, sigue siendo la misma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe? Los cristianos tenemos la responsabilidad de ser luz, de ser sal. Si nosotros seguimos con nuestras mismas actitudes y con nuestra misma conducta, simple y sencillamente va a decir, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe? Sobre todo en algunos aspectos, yo creo que allí es donde uno tiene que mostrar. Por ejemplo, si yo tomaba, ¿sabe qué? Pues ya no. Porque no quiero ser de tropiezo. Si yo decía malas palabras, ya no, porque soy una nueva criatura y la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y soy obediente a la palabra. Ahora, no tengo que estar diciéndole los versículos, ni estar diciéndole, sino que Él va a ver en nuestro cambio a Cristo. Por eso dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos. Eso no quiere decir que anden fachas. Eso no quiere decir que como dicen, la fodonguez. No quiere decir eso. Pero que no sea tu prioridad lo ostentoso, el verte bien, las marcas, esto o aquello. Por eso dice el verso 4, sino el interno, el de corazón incorruptible, ornato de espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe? Delante de Dios, pero también de los hombres.
No sé si alguna vez ha visto una muchacha que no es muy agraciada físicamente con un hombre guapo. Y dicen, ¿cómo le hizo? ¿Sabe? Lo ganó probablemente con su carácter. No es una mujer que lo ande regañando. No es una mujer que seguramente lo apapacha, seguramente lo quiere. Y el otro pues se siente querido y amado. Y dice, pues, ¿para qué quiero una mujer guapa que me va a estar regañando, que me va a estar gritando, que me va a estar haciendo como quiere? Mejor una fellita, pero bien portadita. ¿Sabe? Eso cambia mucho. Igual las mujeres, ¿no? Quieren un hombre que las respete, un hombre que las valore, un hombre que las cuide. ¿Para qué quieren un hombre modelo que las va a engañar, ¿verdad? Que las va a tratar como trapo. O sea, realmente lo que se quiere de la persona es el carácter. Y eso es lo que menos buscamos, sobre todo en la juventud. Siempre nos estamos fijando en los guapos y en las guapas. No nos fijamos en el carácter. Pero eso en el matrimonio es lo que se ve, el carácter. Y después decimos, híjole, mejor me hubiera casado con uno más feo, pero honrado, trabajador, educado, caballeroso. Y son las características que las mujeres tienen que enseñarle a sus hijas que tienen que ver en un marido. No el de ojo verde, ojo azul, pelo rubio o altote, o que tenga dinero. Porque después, ¿qué va a pasar? Matrimonios desintegrados, ¿verdad? Ahora se ve que ya se casó una, dos o tres veces, o que ya vivió con uno, con otro. Algo que bíblicamente no es correcto. Y que es un pecado, que si no se deja, y que si no se tiene a Cristo en el corazón, le va a llevar al infierno. ¿Sabe? Muchas veces procuramos la vida de la tierra, pero no pensamos en la vida en la eternidad. El salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y de alguna manera nosotros debemos preferir las cosas eternas, como el apóstol Pablo lo dice en la segunda de los Corintios, en el capítulo 4, dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Así que necesitamos pensar en ello. Verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándola Señor. Aquí la palabra Señor en el original es Curios, la misma palabra que se usa para el Señor Jesucristo. De tal forma que lo que estaba diciendo Sara es algo que, mire, en nuestros tiempos suena chocante y que no se acepta, pero lo que Sara decía es mi amo. Ahora, no se trata de ver quién manda, quién tiene las riendas. Sabemos quién debe tener las riendas. No se trata de machismo, de feminismo, no se trata de liberación, se trata de obediencia a Dios. Hace rato se hablaba del arca, se hablaba de los hijos de Aarón, de Abiud y de Nabat. Y de alguna forma allí lo que corresponde es la obediencia. Y la obediencia lo que te va a traer es bendición, y la desobediencia lo que te va a traer es maldición. Y se mencionaba Proverbios 28, 27 y 28, donde se hablan de las bendiciones y de las maldiciones. Elijan ustedes. Y nosotros en el día a día estamos eligiendo bueno o malo, bendición o maldición. Y sabe, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer diariamente es lo que el Señor Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo lo dice de otra manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y de alguna manera tenemos que renunciar a nuestro yo, a nuestro ego, a lo que yo quiero, para ir en pos de una unidad. Porque dice el Génesis, el Señor: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne. Así que son uno. Y hay una sola bolsa, y hay una sola cama, y hay una mesa. Todo es algo compartido, unido. ¿Sabe? Cuando empiezas a competir con tu marido o con tu esposa, pues la vuelves tu rival o tu rival. Cuando son uno, deben ser uno y deben de estar de acuerdo el uno con el otro. Y si no, buscar la media para que de alguna manera esto siga caminando. Claro, con la ayuda de Dios, por supuesto. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. ¿Sabe? Nosotros tenemos temores. Tenemos temores. Pero a quien debemos temer no tememos. Tememos que el dólar suba, que la gasolina suba. Tememos que llueva demasiado y nos inundemos. Tememos que haya un terremoto. Tememos que el volcán erupcione y nos llegue a nosotros. Tememos a la muerte. Tememos a la enfermedad. Tememos a la soledad. Tenemos muchos temores. Pero no tememos a quien debiéramos de temer. Y debemos temer a Dios. Y temer a Dios es obedecer sus mandamientos. Vosotros, verso 7, maridos, ahora cambia hacia los esposos. Y mire que toma muy poco, un solo versículo. Igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Sabe? A los maridos se les pide sabiduría. Sabiduría. De alguna manera, para poder conducirse. Y cómo tratar a su mujer. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe? Dando honor a la mujer. A veces uno dice, trátame como merezco, pero no por ser mujer o por ser hombre mereces ser tratado, sino por tu conducta. Y de alguna manera, Dios nos tiene que dar sabiduría para no entrar en ese rol, en ese camino, ¿verdad? De la confrontación, de la competencia, sino decir, bueno, hay que liderar el matrimonio y darle rienda a la palabra y no a nuestra emoción. Decir, ¿qué haría Dios? ¿Cómo trataría a Dios? Y de alguna forma nosotros debemos pensar en cada acción. Porque muchas veces cuando nos tratan mal, nos queremos desquitar. ¿Cierto o no? Y si me dices, te digo. Y si me haces, te hago. Y de alguna manera entramos en ese juego de palabras y de hechos que de alguna manera reprueban el uno al otro. Y hay desaprobación continua. ¿Y sabe qué? Se pierde el ambiente de armonía que debe haber en el hogar. ¿Por qué? Porque entramos en el juego. ¿Sabe? Para que haya una discusión se necesitan dos. Y cuando uno discute, el otro calle. Y cuando la otra discute, el otro calle. Y debemos de alguna manera aprender que siempre van a existir las fricciones, pero no siempre tenemos que pelear, no siempre tenemos que discutir, no siempre tenemos que buscarle pies al gato cuando sabemos que tiene 4. ¿Sabe? Hay que pedirle a Dios sabiduría para poder comportarnos como es digno de la vocación en la cual hemos sido llamados. Finalmente, ahora habla a todos, sé todos de un mismo sentir, compasivos, y a veces te compadeces del pobre de la calle, pero no te compadeces de tu esposa o de tu esposo. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Sabe? A veces dejamos de ser amigos
Tengo una amiga y le cuento todo y le hablas de tu marido y habla con tu marido, habla con tu esposa, sea amigo de tu esposa, sea amiga de tu esposo. A él cuéntale aquello que quieres, aquello que anhelas, aquello que sueñas. Ámalo fraternalmente. Y aquí está una clave que es necesaria: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y esto es lo que le digo: si uno discute, el otro no. Si uno insulta, el otro no. Si uno hace mal, tú no. Y a veces uno es el que se comporta mal. Y tenemos que entender eso. A veces nosotros somos las víctimas, pero a veces somos victimarios. A veces nosotros somos los que recibimos el insulto, pero a veces somos los que damos el insulto. A veces recibimos ofensa, pero a veces ofendemos. Y tenemos que ser sabios para precisamente poner esto en práctica, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es lo mismo que veníamos diciendo hace rato: causa, efecto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabe? Si nosotros de alguna forma entendemos y comprendemos lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, y cuando nosotros obedecemos, hay armonía, hay bendición. No estamos exentos de problemas, porque problemas siempre vamos a tener. Pero, fíjese, Dios está con los buenos, pero con los malos no. Dios a los buenos recompensa, pero a los malos da su justicia. De alguna manera tenemos que saber que si nosotros estamos obedeciendo, no importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa si el marido o la mujer es mala, pero nosotros estamos haciendo lo correcto y ponemos nuestra causa delante de Dios, Dios se va a encargar. Tarde o temprano Dios se va a encargar. Y se requiere fe en nuestra vida. Se requiere fe para saber que de alguna manera Dios nos está viendo todos los días, que está allí presente todos los días, y que Él lleva nuestra causa. ¿Sabe? El Paracleto es un abogado, es uno que está al lado tuyo para defenderte. Jesús también funge como Paracleto. Allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, el apóstol Juan empieza diciendo: estas cosas os escribo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Paracletos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos defiende. Él nos defiende. ¿Sabe? No te defiendas. No hagas justicia por tu propia mano. Deja que el Señor obre, deja que el Señor actúe, deja que el Señor muestre su poder, deja que el Señor muestre su bondad, pero también que muestre su disciplina. Espera en el Señor. Hay un salmo que dice: estad quietos y ved que yo soy Jehová. Y de alguna manera nosotros debemos cada día poner nuestra causa delante de Dios. Verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La respuesta es nadie. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, nuevamente digo, no estamos exentos de problemas, no estamos exentos de circunstancias
no favorables para nosotros, pero Él está con nosotros. Si recordamos ahí Romanos capítulo 8, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo Jesús? Y ahí habla que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y de alguna forma tenemos que confiar en Él. Él está con nosotros. Él mismo en Hebreos nos dice en el capítulo 10, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué podrá hacerme el hombre si yo estoy haciendo lo correcto? ¿Sabe? Tenemos un dicho popular que dice, el que nada debe, nada teme. Y si tú estás bien con Dios, y si tú estás haciendo la obediencia que tienes que hacer, Dios se va a encargar. Dios es justo, y es fiel, y es veraz, y nos ama más que nadie. Debemos confiar en Él. Verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí es donde están los problemas. Aquí es donde vas a sufrir por ser justo. Vas a sufrir por hacer el bien. Mateo capítulo 5, bienaventurados cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sabe? De alguna manera teniendo una limpia conciencia. Dios quiere recompensar nuestra vida, pero hay que permanecer. ¿Sabe? Hay mucha gente que dice, ya lo intenté por las buenas y no me salió, ahora va por las malas. El salmista, Asaf, en el Salmo 73, dice, en cuanto a mí, por poco y se deslizan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. ¿Sabe? El impío nunca prospera. Aquí podemos ver, a lo mejor en este mundo, cómo ladrones, cómo estafadores, cómo gente progresa, entre comillas, materialmente. Pero ¿y qué después? En la eternidad. ¿Sabe? Tener todo no significa ser feliz. Y Dios nos puede dar la dicha y la felicidad no teniendo nada. Y ese era el caso del apóstol Pablo, que no tenía nada. Él mismo dijo, desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudo volveremos a la tierra. Así que debemos no preocuparnos por pan, sino por hacer la voluntad del Padre. Verso 15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabe? Santificad a Dios. No es que Dios necesite ser más santo, sino de alguna manera en nuestros corazones declaramos la santidad de Dios, viviendo en santidad, porque escrito está, lo había dicho en el capítulo 1, escrito está, sed santos, como mi Padre Celestial también es santo. Y preparados, dice, preparados para presentar defensa, la apología, la defensa de vuestra fe, de por qué haces lo que haces. ¿Por qué te portas bien? ¿Por qué eres bueno si te tratan mal? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no dices malas palabras? ¿Por qué no tienes vicios? ¿Por qué no vas a antros? ¿Por qué no haces esto o aquello? ¿Por qué no lo haces como todos lo hacen? ¿Sabe? Una frase de los jóvenes ahora es, todo el mundo lo hace. Los cristianos no. Porque los cristianos no pertenecemos a este mundo y debemos de alguna manera mostrar la diferencia de que somos hijos del Altísimo. Y debemos de estar preparados para dar con mansedumbre defensa y reverencia porque lo hacemos ante nuestro Cristo. Verso 16. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sabe?
vivimos en un tiempo donde las cosas buenas son malas y donde las cosas malas son buenas. Porque si tú señalas el homosexualismo que es malo, eres un intolerante, tienes un discurso de odio, eres un homofóbico, pero estás haciendo lo bueno. Y de alguna manera nosotros tenemos que buscar agradar a Dios, no a los hombres, aunque agradando a Dios seamos vituperados por los hombres. Porque recompensa tenemos para con Dios. ¿Sabe? Esta vida es pasajera. Todos nosotros hemos experimentado la muerte porque tenemos familiares muertos. A veces nuestros padres, o un hijo, o un ser querido, un hermano, o un primo, o un tío, pero todos hemos tenido muertos, ¿cierto o no? Pero además sabemos que nosotros vamos a morir. ¿Sabe? El salmista en el Salmo 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 con todo y sus dolencias. Pero sabemos que vamos a morir. Pero lo que importa es que después de la muerte, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así que nosotros tenemos la confianza de que iremos a la presencia de nuestro Cristo cuando muramos. Y Él va a entregar galardones y coronas a aquellos que sufrieron y padecieron por causa de Él, aquellos que hicieron su voluntad. Verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y aquí hace un cambio radical. Habla acerca del sufrimiento de Cristo, pero también dice que predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son estos espíritus encarcelados? También Judas, versículo 6, nos dice acerca de los espíritus que están encarcelados en el abismo. Y muchos aquí creen que son los demonios que no guardaron su dignidad, aquellos de capítulo 6, que dice que los hijos de Dios cohabitaron con las hijas de los hombres. Y entonces muchos piensan que de alguna manera allí ellos fueron anunciados de que Cristo fue vencedor de aquel plan que se quería arruinar. ¿Sabe? Si nosotros vamos viendo el Génesis, vamos viendo la creación, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, la caída del hombre, capítulo 4, Caín mata a Abel, capítulo 5, la genealogía de Adán, capítulo 6, el diluvio. ¿Cierto o no? Y en el capítulo 6, el diluvio viene porque el designio, el pensamiento del hombre era hacer el mal. Y vieron los hijos de Dios a las hijas de, y vieron los hijos de los hombres a las hijas de Dios, y las codiciaron y las tomaron. Y después dice, y había gigantes sobre la tierra. ¿Sabe? Muchos piensan que los gigantes fueron producto de la relación ángeles caídos y seres humanos. No se sabe a ciencia cierta, pero es una teoría. Pero lo que sí se sabe es que Noé durante 120 años predicó que Dios iba a destruir al mundo por agua. 120 años de predicación. Y allí estaba el Espíritu de Cristo porque quería salvar no a 8 personas, sino quería salvar a todos los más que pudieran. Pero fue rechazado. Y esto es un símil a lo que pasó con Cristo. Cristo vino a este mundo y dio testimonio que era hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron, le llevaron a la cruz, lo martirizaron.
Y de alguna manera allí podemos ver cómo de alguna forma cuando dice que él predicó, la palabra original no es que evangelizó, sino que proclamó. Y de alguna manera lo que proclamó fue su victoria sobre la muerte. Otro versículo controversial es el siguiente, el versículo 21, el bautismo, que corresponde a esto, a lo que les acabo de contar. Y la palabra bautismo quiere decir sumersión. Somos sumergidos en el agua porque representa la muerte y la resurrección de Cristo. Pero teológicamente la palabra bautismo es de alguna forma el relacionarse con, el de alguna manera decir yo soy de, es un compromiso que el que se bautiza hace para vivir la vida como Cristo dijo. ¿Sabe? Cuando la persona bautisma dice muerto con Cristo y después lo saca del agua y dice resucitado, ¿para qué? Para vida nueva. Y los que ven son testigos de que Él se compromete a vivir la vida cristiana como Dios quiere. Entonces, cuando habla del bautismo, es sumergidos en aquella predicación que se había dado en el Antiguo Testamento por Noé, pero que es la misma predicación porque Cristo es un tipo del arca. Porque solo 8, los que vinieron al arca, fueron salvados. Solo los que vienen a Cristo son salvados. No hay otro camino, no hay otra forma de ser salvados, sino que es a través de la fe en Cristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sabe? Cuando uno se bautiza, no quedan allí los pecados. Los pecados ya los había limpiado Cristo cuando tú le recibiste y te arrepentiste. Pero de alguna manera te vas allí a identificar con Cristo. Y vas a decir, yo quiero ser como Cristo, yo quiero andar como Cristo, yo quiero vivir como Cristo. Verso 22 y último. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El Señor Jesucristo, cuando iba a comisionar a sus apóstoles, a sus discípulos, dijo en el verso 19 del capítulo 28 de Hechos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que está diciendo es todo el poder. Jesús había sido menguado cuando se hizo carne, pero ahora le estaba haciendo de vuelta su gloria y tenía todo el poder y toda la majestad porque Cristo es Dios. Y allí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No en la de la tierra, sino en el cielo, en las cosas divinas, en las cosas santas, en las cosas perdurables, en las cosas que no perecen. Y de alguna manera nosotros tenemos que poner nuestra mirada allí y dejar de ver lo material para ver lo espiritual. Preocúpese más por lo interno que por lo externo. Y somos muy dados a ver cómo nos vemos físicamente y se nos olvida cómo nos vemos interiormente. Y nuestro interior se refleja en nuestra conducta. Por eso, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es algo que de alguna manera corresponde al día. Hoy debemos ser santos. Y cada día decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser santo. Ayúdame a honrarte, ayúdame a glorificarte. Ayúdame a que no sea yo el que reaccione, sino el Espíritu que vive en mí, el Espíritu Santo. Ayúdame a darte honra y honor. Ayúdame a tratar a mi mujer correctamente. Ayúdame a tratar a mi marido correctamente. Ayúdame a sujetarme a ti. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y también, Señor, ayúdame a permanecer en ti como tú en mí. De alguna manera vamos a dar fruto a su tiempo
pero si no desmayamos. Tenemos que perseverar un día a la vez, hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie y así concluir. Señor y Padre nuestro, te agradecemos porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias porque nos das vida y vida eterna en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente. Ayúdanos a pensar correctamente, poniendo tu palabra en nuestra vida, porque de la abundancia del corazón hablará también nuestra boca. Señor, bendice a mis hermanos aquí presentes, suple sus necesidades, guíalos, dale sabiduría, protégelos, provee a todo lo necesario y ayúdanos en este día a honrarte y a glorificarte. Bendice a mis hermanos que no vinieron el día de hoy, habla también a sus corazones y en el nombre de Jesucristo. Amén.